Estuve viendo en la pasada feria del libro que Santa Marta se apresta este año para cumplir 500 años, pero cuando uno revisa la biografía de Rodrigo de Bastidas, se da cuenta de que quizás esa fundación es muy seguro que no haya sido en 1525, sino en 1526. En los tiempos del ruido, hoy sobre Rodrigo de Bastidas y como colorario la Fundación de Santa Marta. Germán Mejía Pavoni, bienvenido. José Vicente. Rodrigo de Bastidas, él descubrió todo el litoral atlántico colombiano desde el Cabo de la Vela hasta Urabá. Sí, y lo recorrió casi que metro a metro. Sí, es un sevillano que sale temprano. El primer viaje a América lo está todavía Colón, caminando por acá, y es un viaje que recorre desde el Cabo de la Vela hasta Urabá. Y como resultado de ese viaje, pues se tiene noticias de todo este litoral que va a tener un impacto muy grande en lo que va a suceder de ahí en adelante. Y él llega a un sitio el día en que se festejaba la conversión de la Santa Marta y entonces descubre eso allí. ¿Qué es lo que pasa allí en ese sitio? Pero es tardío, o sea, porque estamos hablando, el primer viaje es en 1502 y él está fundando en este debate que ahí sí fue en el 25 o en el 26. Hay autores que dicen que fue lo uno en lo otro, y la decisión del gobierno de Santa Marta y la Academia de Historia, en fin, es que fue en el 25, entonces se volvió la fecha oficial. Pero hay quienes dudan de que eso haya sucedido en ese momento. Pero digamos, es tardío. Pero cuando él capitula para poblar Santa Marta, él ya había estado ahí, en ese primer viaje de 1502. Ah, ok. Bueno, muy bien. Este señor en 1503, es decir, está por aquí en 1502, pero lo demandan y se tiene que volver para España porque le ponen un juicio. Sí, él hace el primer viaje, él va a recorrer todo este litoral, como estábamos diciendo, pero él tiene que regresar a España en 1503 porque lo acusan. Tiene una acusación de no cumplir con el negocio que había hecho, o sea, de incumplir un pacto comercial, y tiene que ir a España a resolver el problema. Y gana el juicio. Y gana el juicio, pero porque es que una empresa es sumamente costosa. Él tuvo que comprar los barcos, él tuvo que pagar a los marineros, y él se embarca con una serie de banqueros que están en Sevilla o en fin, y compromete dineros. Yo voy a hacer un viaje, voy a regresar con mucha plata, y pudo haber sucedido porque él recogió, en todo este litoral recogió metales preciosos, en fin. Pero en su viaje, empieza el regreso, los barcos se encallan y pierde gran parte de lo que había recogido. Entonces ahí se le arma un enredo con los otros inversionistas y le toca a España. Y él va a estar en España en 1503. Logra resolver eso y él se regresa a Santo Domingo. Entonces él tiene la primera capitulación, que es de 1500, y el viaje en 1502. Capitulación es una contratación entre la corona y un particular. Y un particular. Él va a hacer una segunda capitulación, es del 14 de febrero de 1504. Y capitula para irse al Golfo de Urabá. Él nunca hace ese viaje al Golfo de Urabá, pero se queda en Santo Domingo. Y en Santo Domingo él empieza unas empresas, compra una tierra y hace unas tiendas de comercio, en fin, y él se vuelve un hombre muy rico en la década siguiente. Santo Domingo es la ciudad que está en la actual República Dominicana, es la Exacto, misma. Es la misma. De hecho, la fundación de Santo Domingo es de 1502, o sea, él está aquí. ¿Cuándo la fundaron? Cuando apenas estaba fundando Santo Domingo, que va a ser la primera ciudad realmente ya grande fundada, y el primer gobernador, que va a ser Oviedo, en fin, que es de 1502. Él regresa en el 4, llega a América con ese contrato que tiene con la corona, pero no lo realiza. Entonces, quien lo van a realizar van a ser Ojeda, en fin, que ya lo hemos contado en otros programas, y por la fundación de Santa María la Antigua, en fin, pero eso no va a ser Ojeda, pero él capituló eso. Se queda en Santo Domingo y allá crea una fortuna. Y esa fortuna la hace, entre otras, tomando como esclavos indios caribes. Hay una autorización de esclavizar a estos indios porque se niegan a aceptar el dominio español.
y se vuelve un negocio muy rentable para algunos españoles en esta primera época. Y tiene fortuna cogiendo y comerciando con esclavos, pero él llega a tener también empresas ganaderas muy grandes, tiene más de 8.000 cabezas de ganado para finales de la década del siglo XVI, y también agricultura, la que va a hacer con esclavos negros y con indios. Pero en 1824 Rodrigo de Bastida se viene para este lado. ¿Por qué si le estaba yendo también en Santo Domingo? Porque es más rentable. Se aburrió. Sí, se aburrió. No, y tiene mucha plata, pero con eso va a financiar lo que siempre ellos quisieron, que fue poblar, conquistar tierras, descubrir y ser gobernador. O sea, ser autoridad en los sitios que ellos. Entonces, él va a volver a capitular. Él tiene una tercera capitulación, que es la de 1521. 1521. Okay. Capitula para ser gobernador de la isla de Trinidad. Esa fue otra que hizo Rodrigo Bastidas, y él nunca va a ir a la isla de Trinidad. Pero la isla de Trinidad resulta ser muy interesante porque hay indígenas para esclavizar, hay población. Y él, más bien, el 6 de noviembre de 1524 capitula Santa Marta. Entonces, fíjate que él hizo 4 negocios con la corona, y solo la última es la que nos va a llevar a Santa Marta. Pero este ya era una persona con mucho recorrido en América, que había hecho fortuna en América. Él nunca regresa a España después de que se viene en 1504. Y él ve como los grandes negocios y trata de aprovecharse de ellos. Y la última es el territorio que él conoció, porque cuando él viene aquí en 1502, él descubre, y es el que le da el nombre al río de la Magdalena, porque es el día de María Magdalena, en fin, le va a dar ese nombre. Él conoce eso, y por lo tanto lo va a capitular. Ahora, en los apuntes que nos preparó para esta conversación Gustavo Rincón, me llama la atención que en esa capitulación para fundar Santa Marta le decía que tenía que establecerse formalmente con mínimo 50 vecinos. Sí, señor, porque es que... O sea, no es que usted funda la ciudad con 3 amigos y ya. No, y si usted capitula es para fundar. Si usted capitula es para fundar. Aquí no es que usted conquista, saca oro y se va. En la intención de la corona siempre estuvo poblar, o sea, dejar ciudades o pueblos permanentes de españoles. Y había instrucciones sobre cómo se fundaba una ciudad y toda la cosa. Sí, señor. Ahora, también me llama la atención que dice que se fue para unas tierras que no sé dónde quedan, que se llamaban Bonda y Bondigua, donde consiguió bastante oro, pero me llama la atención esto: tenía prohibido a su tropa utilizar brutalmente a los indios y despojarlos de sus bienes. Esa fue una de las características de Rodrigo Bastidas, y por eso le va a ir muy mal. Y es que, pero son como las paradojas de estas personas. Él esclavizó e hizo de la esclavitud de indios de Caribe una de las razones de las fortunas que hizo. Pero cuando capitula, y los indios del litoral colombiano y de Santa Marta, les va a dar buen trato. A estos no los esclaviza. Es más, prohíbe que se esclavizan, y uno de los capitanes que llega con él lo va a herir, y esa va a ser la salida de Rodrigo de Bastidas de Santa Marta y su muerte antes de llegar a Santo Domingo. Prácticamente lo mató, es decir, se murió de esa herida. Claro, hay un atentado contra él que no lo mata de primerazo, pero va a morir al poco tiempo después, y es la muerte de Rodrigo de Bastidas. Y eso es como consecuencia de que protegía a los indígenas. Qué paradoja. Sí, siendo esclavista. O sea, es como, es la época, quienes podían ser, o sea, los caribes tuvieron una mala prensa desde el comienzo, y una reacción muy fuerte contra los españoles. Eran rebeldes. Y atentaron contra los españoles. Además, tuvieron algunos de ellos, por ejemplo, en la isla de Trinidad, fama de caníbales, y eso sí era cruzar la línea. O sea, tú podías hacer cualquier cosa menos un caníbal, y entonces tenías toda la autoridad papal, en fin, de la iglesia, de poder esclavizar a un caníbal. Un caníbal no es un ser humano. Claro. Entonces, por eso es que se va a maltratar a estos indígenas. Fueran o no fueran caníbales. O sea, eso no necesariamente el que dijeran que lo era, es que porque lo fueran. Pero es que además el canibalismo era ritual. O sea, el canibalismo sí hubo, lo tuvieron los aztecas, pero era un canibalismo ritual. No es que fueran a hacer mercado en el pueblo de al lado, como a veces se hace la caricatura con ellos. Pero eso hizo que él no tuviera ningún reato de conciencia para poder esclavizar y vender esos indios.
pero los que él ve en Santa Marta y en todo el litoral hacia la Sierra Nevada, en fin, los protege. Ahora, Germán, terminemos esta entrega de En los tiempos del ruido sobre Rodrigo de Bastidas, mostrando cuál es esa controversia entre 1525 y 1526 como el año de fundación de Santa Marta. El problema es cuándo es la capitulación, cuándo se contratan los barcos y cuándo empieza la expedición que viene. Y es ahí donde viene el desfase entre una fecha y otra. Según los documentos que están en España, en el Archivo General de Indias, la capitulación es del 6 de noviembre del 24. Entonces la pregunta es, tú capitulas, luego empiezas el proceso de organización de la expedición. En unos meses, para que aquí esté, ¿cuál es la fecha de la fundación de Santa Marta? Es mediados de año, creo, del 25. Se me va en estos momentos cuando... Junio, está. Es en junio. La pregunta es si de noviembre del 24 a junio del 25, 1524 a junio de 1525, se prepara la expedición y se realiza. Entonces, lo que se han encontrado en documentos españoles es que ya el contratar las naves, contratar las personas, los documentos que existen señalan que eso se hizo en el 25. Entonces, si tú estás contratando personas, en el 25 no van a llegar para junio. Claro. Y de ahí es donde lanzan para que es temprano en el año 26 cuando sea 28 de mayo de 1526. Entonces, esa era una discusión. ¿Por qué razón se llega el 25? Eso lo hace la Academia de Historia del Magdalena o la Nacional. Yo no sé quién fue el que decidió esa fecha, si fue la Academia Colombiana de Historia o no, porque están usando otros documentos. Pero en unos que logramos encontrar para este programa, hay documentos que están diciendo que no puede tomar la fecha de la capitulación, que es del año 1524, como la fecha con la anticipación necesaria para haber fundado en junio, sino que son los documentos que se han encontrado, como tú encuentres uno o dos documentos de un contrato hecho por Bastidas con un señor para habituallar, para un barco que viene a Santa Marta, con que encuentres uno solo te cambia la fecha. Claro. Porque tienes una prueba ya de que no es posible. Y si eso fue en 1525, entonces difícilmente pocas semanas después podía estar fundando la ciudad. Sí, claro. Porque es que se dice rápido, ¿no? Es que él hizo la capitulación y fundó Santa Marta, ¿no? Pasaban meses. Sí. Meses, porque por ejemplo, de España aquí no se podía viajar en cualquier mes del año. Había una época en la que era más favorable por el viento. Sí, no, en la segunda mitad no había vapor. Claro, la segunda mitad del año no se venía a América, era el y el regreso tampoco podía ser cuando quisiera. Momento, porque son los vientos y son la manera como circulan los vientos por el Caribe y el Atlántico. Entonces es la gran discusión. El 28 de mayo de 1526 es una de las fechas. Colombia no acepta esa fecha, sino la de junio. Aunque está soportada en documentos. Sí. Ahora, es interesante mencionarlo. Casi todos los documentos que tienen que ver con la conquista y el funcionamiento de América están en Sevilla, en el Archivo General de Indias, porque ahí estaba el Consejo de Indias. Alguna vez en un programa explicamos, la corona tenía 3 consejos, uno en Granada, otro lo tenía en Valladolid y otro en Sevilla. El consejo es un organismo de gobierno que se encarga de todos los asuntos de India, de América. Llevaba registros de un mundo de cosas. Claro, pero si tú quieres hacer una historia que se relaciona mucho más con el manejo de la monarquía, tienes que ir a Simancas. O sea, los documentos están en sitios distintos porque son operaciones distintas las que estaban funcionando. Entonces, estos documentos todos están en Sevilla, porque están en el Consejo y en la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que manejaba las relaciones con América. En los tiempos del ruido, hoy sobre Rodrigo de Bastidas y de Carambola, la posible fecha correcta de la fundación de Santa Marta. Germán Mejía Pavón, y gracias y hasta la próxima. José Vicente, un gusto como siempre.